Los productos de Gillette están en todas partes. Basta entrar en una farmacia o en un supermercado para encontrar cuchillas que forman parte de la rutina de millones de personas en todo el mundo. Mucha gente incluso confunde la marca con el propio acto de afeitarse. Tan grande es su presencia en el imaginario popular. Pero lo que casi nadie imagina es que detrás de esa imagen sólida existe una historia llena de giros inesperados. A partir de una idea tan simple como una tapa de botella, surgió uno de los modelos de negocio más influyentes de la historia de la industria de consumo. A lo largo de las décadas, Gillette construyó un imperio que atravesó todo tipo de adversidades, desde guerras hasta transformaciones en los hábitos de consumo. Como era de esperarse, ese camino estuvo lejos de ser estable. En varios momentos, Gillette tuvo que enfrentar desafíos que pusieron en riesgo su liderazgo e incluso su propia supervivencia. Pero, ¿de qué manera logró Gillette reinventarse tantas veces a lo largo del siglo? ¿Y cuáles fueron los momentos que cambiaron el rumbo de esta historia? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dueños del Mundo, en el cual te contaremos la historia de Gillette. A finales del siglo XIX, el aspecto masculino comenzó a pasar por grandes cambios. Las barbas largas y voluminosas eran muy comunes en las décadas anteriores, pero fueron perdiendo espacio gradualmente frente al rostro limpio y al bigote bien delineado. Incluso estas nuevas tendencias eran vistas como señales de cuidado personal y de alineamiento con los nuevos estándares urbanos que surgían en aquel período. Sin embargo, la nueva estética venía acompañada de un problema práctico. La mayoría de los hombres tenía que frecuentar las barberías 2 o hasta 3 veces por semana para mantener el rostro en orden. Era posible afeitarse en casa, pero era una tarea peligrosa que exigía bastante habilidad. Eso porque las hojas rectas usadas en la época eran muy difíciles de manipular. Cualquier descuido podía resultar en cortes profundos, especialmente para principiantes o para quienes intentaban afeitarse con prisa. Fue en ese escenario que la historia de King Camp Gillette comenzó a tomar forma. Dueño de un nombre curioso, él ni siquiera trabajaba en áreas relacionadas con barbería o industria. Gillette era un vendedor viajero del estado de Wisconsin, en los Estados Unidos, que pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en ciudades diferentes. A lo largo de esos viajes, desarrolló un gran interés por invenciones e ideas innovadoras. Entonces, no tardó en elaborar una solución propia. La fuente de inspiración fue un tanto inusual, pero esencial para despertar una chispa de creatividad en Gillette. Él comenzó a observar el trabajo de un colega, responsable de crear una tapa de botella desechable. El concepto llamó la atención de King no solo por la simplicidad, sino por el modelo de consumo. Al fin y al cabo, se trataba de un ítem barato que garantizaba compras recurrentes y un flujo constante de clientes. Durante ese periodo, Gillette comenzó a reflexionar sobre su propia rutina. Al notar que su hoja permanente de afeitar había perdido el filo, tuvo un momento de iluminación. En lugar de mantener un instrumento grueso que requería afilado constante, ¿por qué no usar solo una hoja fina y desechable? Añadiendo un pedazo aplanado de acero y un mango reutilizable, el concepto estaba listo. Así nació el primer prototipo de lo que se convertiría en la afeitadora de Gillette. Sin embargo, todavía estaba lejos de ser un producto viable. Para llevar el objeto al mundo,
era necesario emplear conocimientos y procesos que estaban fuera del alcance de un vendedor viajero. Es ahí donde la historia gana un nuevo personaje muy importante. En ese momento, entró en escena el ingeniero William Emery Nickerson, quien utilizó todo su conocimiento para producir las hojas en masa. Teniendo en cuenta que los avances estaban ocurriendo en el cambio del siglo XIX al XX, esto aún era un logro altamente complicado. Con la asociación entre Gillette y Nickerson ya establecida, fundaron la empresa Gillette Safety Razor Company en 1901. A pesar de que la fundación apuntaba a un buen camino, la producción de las hojas no comenzó inmediatamente. Fue necesario invertir en una fase de ajustes durante 2 años, por lo que los primeros aparatos solo fueron liberados al mercado en 1903. Cuando finalmente comenzó a comercializarse, la propuesta de Gillette se mostró revolucionaria. El aparato ofrecía practicidad y seguridad, aspectos que no trabajaban juntos con frecuencia en aquella época. Ahora, por primera vez, los hombres podían afeitarse en casa sin lidiar con el miedo de lastimarse o con el inconveniente del afilado. De esta forma, no es de sorprender que el éxito haya llegado rápidamente, impulsado no solo por el producto en sí, sino por una estrategia muy bien definida. Desde el comienzo, Gillette entendió que el verdadero valor estaba en la sustitución recurrente de las hojas. Por eso, la empresa adoptó una política de precios bajos para facilitar la entrada del consumidor, sabiendo que el uso continuo sería esencial para las ventas constantes. Y es claro que esa inteligencia de mercado no pasó desapercibida por el sector. Otras empresas comenzaron a observar el crecimiento de Gillette y mostraron interés en entrar en aquel medio prometedor. Sin embargo, durante los primeros años, competir directamente con la compañía de King no era tan sencillo. Eso porque Gillette tenía una patente que protegía el mecanismo central de la afeitadora. O sea, los competidores no podían reproducir el mismo sistema. Eso le dio a Gillette una posición privilegiada y por algún tiempo la empresa monopolizó el mercado. Pero esa situación comenzó a cambiar cuando la patente expiró. De forma casi inmediata, surgieron diversos competidores ofreciendo hojas, muchas veces a precios aún más bajos. El escenario se volvió especialmente desafiante porque, incluso si el consumidor tenía un mango de Gillette, nada lo impedía de comprar hojas de otras marcas. Además, durante el período en que estuvo sola en el mercado, Gillette había definido sus precios con cierta libertad, algo que se volvía insostenible en un ambiente competitivo. Solo que la respuesta de la empresa fue estratégica. En lugar de sostener los precios artificialmente, la compañía redujo los valores de sus productos básicos para alinearse con los competidores. Al mismo tiempo, lanzó versiones mejoradas y patentadas de sus aparatos, posicionadas como una actualización del modelo original. Esos nuevos productos siguieron siendo vendidos a precios más elevados, mientras las versiones más simples y los mangos más baratos garantizaban volumen y presencia en el mercado. En esa época, un evento externo terminó volviéndose decisivo. Con la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, el ejército estadounidense comenzó a suministrar afeitadoras Gillette a los soldados, quienes necesitaban mantener el rostro rasurado durante el servicio militar. Eso significa que millones de hombres tuvieron su primer contacto con el producto en ese contexto. Cuando la guerra terminó y ellos regresaron a casa, el hábito ya estaba consolidado.
así como la preferencia casi automática por la marca. Ese factor ayudó a neutralizar gran parte de la presión competitiva que surgió después del fin de la patente. Pero, curiosamente, mientras la empresa crecía y conquistaba cada vez más éxito, el propio King Gillette mantenía una relación ambigua con el capitalismo. A pesar de haber creado un modelo de negocio extremadamente influyente, él se declaraba anticapitalista y creía en ideas económicas utópicas. Irónicamente, perdió gran parte de su fortuna durante la crisis de 1929 y murió en 1932, sin disfrutar plenamente del imperio que creó. Si la Gran Depresión afectó las economías personales del fundador, la empresa también sufrió un gran golpe. Para reducir costos, Gillette pasó a producir hojas con calidad inferior a la de algunos competidores. Es evidente que los consumidores no perdonaron y reaccionaron de forma bastante negativa, al punto de que la propia compañía reconoció públicamente la caída en el estándar de los productos. Y los problemas no pararon ahí. En el período de la Segunda Guerra Mundial, la empresa necesitó enfrentar nuevos desafíos. Con el conflicto en pleno desarrollo, la producción de hojas cayó tanto en el mercado estadounidense como en el internacional, debido a las restricciones industriales y logísticas. Pero la salvación de Gillette vino en forma de un contrato militar una vez más. El suministro de hojas de afeitar para las tropas aliadas ayudó a la empresa a atravesar ese período con menos pérdidas que muchos competidores. Cuando la guerra terminó, el cielo comenzó a abrirse otra vez para Gillette. La empresa volvió a crecer e invertir en innovación, lo que hizo toda la diferencia en las décadas siguientes. Nuevos modelos fueron lanzados, siempre con enfoque en mejorar la experiencia del usuario. Por eso, este período fue esencial para consolidar la imagen de Gillette como una empresa fuerte y tecnológica. Sin embargo, en la década de 1960 surgió un desafío inesperado. Una competidora, Wilkinson Sword, lanzó hojas hechas de acero inoxidable, que duraban más que las tradicionales hojas de acero al carbono. Por supuesto, esa innovación obligó a Gillette a reaccionar rápidamente para no perder relevancia. Después de un periodo de adaptación, la empresa consiguió recuperarse de las pérdidas y pasó a ofrecer también hojas de acero inoxidable, que posteriormente se convirtieron en el estándar del mercado. Después de ese enfrentamiento, en 1972, Gillette logró encontrar su propia forma de diferenciarse. Ese año, la empresa lanzó Track 2, el primer aparato de afeitar con hoja doble del mercado. La propuesta era relativamente simple, pero cambió para siempre el sector de cuidados personales masculinos. Al fin y al cabo, con dos hojas trabajando en secuencia, era posible afeitarse de manera mucho más eficiente. Así, ese sistema abrió camino para toda una nueva generación de productos que dominarían el mercado en las décadas siguientes. La lógica inaugurada por Track 2 siguió desarrollándose hasta resultar, ya a finales del siglo XX, en el lanzamiento de Match 3, que aumentó el número de hojas a 3 y consolidó los sistemas de múltiples hojas de una vez por todas. A partir de ese momento, Gillette no solo estaba acompañando el mercado, sino que ayudaba a definir los rumbos de la industria del afeitado a escala global. Con el pasar de las décadas, la trayectoria de Gillette llamó la atención de grandes grupos interesados en adquirir la marca. Varias posibilidades fueron discutidas a lo largo del tiempo, pero solo una negociación realmente salió adelante. En 2005,
Procter & Gamble compró Gillette por el valor inicial de $54.000 millones. El acuerdo fue considerado histórico y recibió elogios públicos de Warren Buffett, uno de los inversionistas más antiguos de Gillette, quien describió la transacción como un negocio de ensueño. Y la operación también fue ventajosa para Procter & Gamble, que hasta entonces era conocida por marcas dirigidas principalmente a mujeres. Sin embargo, con la intención de expandir su público con líneas masculinas, Procter & Gamble vio a Gillette como la oportunidad de compra perfecta. Durante muchos años, esta alianza funcionó de manera eficiente. Gillette mantuvo su posición de liderazgo y se benefició de la amplia red de distribución de Procter & Gamble. El modelo parecía estable y la marca seguía asociada a diversos atributos positivos, como tecnología y tradición. Sin embargo, con el pasar del tiempo comenzaron a surgir señales de desgaste. En el mercado estadounidense, nuevas empresas comenzaron a disputar espacio con Gillette, ofreciendo precios más bajos. Por ejemplo, las marcas Dollar Shave Club y Harris entraron en el sector y comenzaron a desafiar el dominio histórico de la gigante. En ese sentido, no ayudó el hecho de que la empresa se enfocó en productos premium durante décadas. Así, el ritmo de crecimiento fue desacelerando en un mercado cada vez más sensible al precio. Otro punto de dificultad para Gillette fue el cambio en el comportamiento de los consumidores. En diferentes regiones, muchos hombres pasaron a usar barba con más frecuencia, reduciendo el hábito del afeitado diario. Esa transformación afectó directamente el consumo de hojas, que siempre fue el pilar central del modelo de negocios de Gillette. Así, la historia de Gillette muestra que ni siquiera las marcas centenarias están inmunes a los cambios del sector. Al fin y al cabo, la marca enfrenta un desafío que contrasta con su propia historia. La empresa, que ya fue pionera y definió los estándares del mercado, ahora busca formas de frenar la pérdida de espacio, porque el mercado no vive solo de tradición. Si te interesan historias de grandes marcas que enfrentaron dificultades después de años de éxito, vale también ver nuestro video sobre la caída de Carrefour, otro caso de transformación brusca en el mundo de los negocios. Muchas gracias por ver hasta aquí, abrazos y hasta el próximo video.